Bueno, vamos a empezar con nuestra siguiente actividad, que es esta charla con Mariano Sánchez Soler. Bienvenido, Mariano. Estupendo. Hace tiempo que no venías a Getafe. Sí, pues 5 años. 5 años. Bueno, 4 o 5 años. Pues nada, muy bienvenido. Mariano Sánchez Soler, seguramente lo conoceréis de sobras. Quiero deciros ante todo que es poeta, que se sepa porque es algo que no se sabe tanto de él, que es poeta. Nadie es perfecto, ¿eh? Y tiene varios poemarios publicados también. No sé si te han dado algún premio de poesía, pero estoy seguro de que también, porque te han dado todo tipo de premios. Así que me imagino que como poeta también. ¿Es así? Sí. Sí, vale. Es doctor en comunicación, en ciencias de la comunicación. Es un periodista de investigación con muchísimos años de experiencia. Ha trabajado en el Periódico de Cataluña, en Diario 16, en Le Monde Diplomatique, en Interview, qué sé yo. O sea, en un montón. Y en tiempo, sobre todo. Y en tiempo también. Le han dado, como decía, muchísimos premios, por decir alguno, Bruma Negra, el Premio de la Crítica Literaria Valenciana, el Premio García Pavón, qué sé yo. Acumula un montón de premios. Ha escrito novela negra, por supuesto, Lejos de Orán, La brújula de Ceilán, Nuestra propia sangre, El asesinato de los marqueses de Urbina. Ha escrito también libros de teóricos, Cómo se escribe una novela negra es uno de tus libros. Y ha escrito libros de investigación, Los hijos del 20N, Descenso a los fascismos, Ricos por la patria. Me acuerdo yo mucho de Las sotanas del PP. No sé si te entrevisté en su día. Y yo. Tú también, ¿no? Baltasar Garzón, Tigre de papel. Eso sería un tema estupendo para una mesa redonda. Pero bueno, un montonazo de libros de investigación. La transición sangrienta también. Me decías ahora otro que era Ricos por las guerras de España. Sí. Y también tenemos un libro que ya tiene unos años que se llama Los Franco S.A., y que ahora vuelve con una investigación aún más profunda, ampliado, y pasa a llamarse La familia Franco, Sociedad Anónima. De eso, bueno, no solo de esto, vamos a hablar de más cosas, vamos a hablar de tus otros libros también, pero bueno, en estos 45 o 50 minutos que tenemos se da la feliz casualidad también, como decía, que mañana desahucian a Franco de su mausoleo. Así que, bueno, pues Mariano, ¿por dónde quieres empezar? Por ejemplo, por esta casualidad. Bueno, sí, vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos por ahí. Bueno, lo primero, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué se ha tardado 44 años en hacer esto? ¿Cómo es posible que desde el 75 un dictador que estuvo otros 40 años antes, causante de mucho dolor a mucha gente y enemigo del sistema democrático, cómo es posible que el Estado haya estado manteniendo un mausoleo, bueno, la Cruz de los Caídos, ¿qué os voy a decir? ¿Qué les voy a decir a ustedes? Y además pagando a los monjes, a los 20 monjes, manteniéndoles todo. El Estado se está gastando alrededor de un millón de euros al año, una cosa así. Son 300 y pico mil euros solo para mantener a los 22 monjes benedictinos del tipo. La pregunta es ¿por qué ha pasado eso? Es muy fácil de entender. Y hay que entenderlo en la transición. Siempre hemos dicho, se dice, bueno, que algo cambie para que nada cambie, el pacto que se hizo con la derecha, con el segundo nivel del aparato franquista. Segundo nivel, quiero decir, directores generales, ministros, para diseñar un tipo de transición a la democracia que respetara y mantuviera en sus puestos a todas las personas implicadas activamente en el régimen. Militares, policías, jueces, nadie se vio tocada por ese tinglado. ¿Qué ocurre? Una de las cuestiones de la transición era no tocar a la familia Franco. Es muy sencillo. O sea, la familia Franco, sobre todo la hija y el marqués de Villaverde, quienes tenéis más edad, hay que acordarse que las primeras manifestaciones después de la muerte de Franco, 2 o 3 años, de la Plaza de Oriente, donde se movilizaba a más de medio millón de personas. Otra cosa es que los periódicos lo sacaran. Ese es otro tema interesante. Estaba encabezada directamente por los Franco. Entonces, estaba claro, si no tocas a los banqueros, no tocas a los
ministros de Franco y hacen una especie de limpieza de sangre, pues no vas a tocar a la familia. Yo me acuerdo ahora con la anécdota esta de, por fin, se va a sacar de un lugar que es un lugar de peregrinación, es la Gran Cruz y tal. Me acuerdo cómo se quitó la estatua del caudillo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. O sea, cada vez que anunciaban que iban a quitar la estatua, había unas movilizaciones ultraderechistas increíbles, ¿no? Lo que hicieron al final fue una serie de obreros especializados de los sindicatos con pasamontañas a las 2 de la noche sin avisar, con la grúa, llegaron allí bla, bla, y la quitaron para evitar las movilizaciones. Quiero decir que los privilegios que ha tenido la familia, los privilegios que ha tenido todo lo que era la corte del Pardo, tiene una explicación política. No es como, no seamos hipócritas, es algo que se aceptó desde el primer momento y se asumió. Por ejemplo, las pensiones que recibía Carmen Polo, la viuda de Franco, como viuda del caudillo, eran superiores al sueldo que ganaba Felipe González como presidente del gobierno. Eso en mi libro está pormenorizado, ¿no? Bueno, se dejó. Y esa es la historia. Hay que decir que Mariano es un periodista de investigación, bueno, lo he dicho ya, pero lo repito, con décadas de experiencia a sus espaldas, y es uno de esos, ¿cómo se dice?, comprobadores de datos exhaustivos, ¿no?, que chequean los datos exhaustivamente. O sea, nada de lo que diga, o sea, va a ser fuera de contexto o va a ser falso. O sea, todo va a ser rigurosamente comprobado. ¿Por qué empecé a investigar esto? Es muy sencillo. Yo trabajaba en la revista Tiempo, muere Carmen Polo, y el director de Tiempo, que era Pepe Oneto, que se murió hace poco, pues dijo, vamos a hacer un reportaje sobre la familia. Y entonces me pongo yo, estamos en el equipo de investigación, me pongo a mirar y no había nada. No había información sobre la familia. No se sabía cuáles eran exactamente sus propiedades, no se sabía el dinero que recibían, no se sabía nada. Y entonces me tuve que... hice 5 reportajes a lo largo de un año, porque claro, el tema era inacabable, ¿no? Pero lo más alucinante es que tuve que recurrir a los registros mercantiles, registros de la propiedad inmobiliaria, para ver de quién eran las casas, la casa Hermano Becker, el Canto del Pico en Torrelodones, etcétera, etcétera, de quién eran, y a partir de ahí investigar. Y entonces ahí es donde empezó a salir una trama increíble de dinero negro, de dinero escondido. Por ejemplo, yo me río de Mario Conde, ellos ya en los años 50 no tenían propiedades, eran sociedades anónimas, compraban todas sus propiedades mediante sociedades anónimas, Usaria Sociedad Anónima, Valdefuentes Sociedad Anónima, bueno, y esas sociedades anónimas ni siquiera estaban ellos en los consejos de administración, estaban los testaferros. Curiosamente, el testaferro número 1, que era José María Sanchís, que era el secretario particular de Franco y tíos del Marqués de Villaverde, era el presidente de la mayoría de esas empresas. Él había adquirido había hecho ese entramado, ¿no? Y luego Luis Gómez Sanz, que murió hace unos años, que era también notario, que era el otro que firmaba papeles. Todo el capitalismo español pasaba por el Pardo. El Pardo era un gran lugar de tráfico de influencias, ¿no? Quiero decir que el silencio es muy fácil, no sé qué, hablar de las grandes cuestiones, pero el silencio como método también se aplicó con la familia Franco. A mí lo que me entristece un poco de esto es que a estas alturas nos preocupemos más del morbo de los descendientes que de todo el entramado de gente que se hizo millonaria, que construyó sus empresas, Construcciones y Contratas, empresas de siderurgia, bueno, todas vienen de ahí. Todas han tenido a los Franco, al Marqués de Villaverde, a su padre, el conde de Argillo, creando esas empresas. Es el entramado empresarial y político, ¿no?, que había ahí. Entonces, bueno, eso fue lo que generó que yo escribiera sobre los Franco. Jamás se me ocurrió, a priori, lo que pasa es que como periodista, pues te pones a investigar, empiezas a tirar del ovillo y empezaron a salir una cantidad de historias increíbles que nadie quería contar, ni los historiadores querían contar. De hecho, hay un libro ahora de Ángel Viñas, que se ha jubilado y tal, y hace una reflexión que a mí todavía me río cuando la veo. Cuando él hace una reflexión sobre la gente que ha escrito sobre la familia Franco, nombra a Javier Otero, que es un compañero nuestro de Tiempo, que es estupendo, por un reportaje que hizo demoledor, y me cita a mí
como el aguerrido periodista, intrépido periodista, mientras todos los historiadores estaban, incluido Santos Juliá, estaban en otras cosas, mucho más importantes, que era vendernos una imagen de la transición como una transición idílica. Estaban en otros temas, en la macrohistoria, no estaban en la historia de abajo. Pero bueno, esa es la... Me estoy enrollando, pero es que... No, está muy bien. Claro, hay que recordar, que es casi una estupidez recordarlo, pero es tautológico, pero hay que recordar que ahora nos quejamos de que hay mucha corrupción, pero es que el franquismo era la corrupción. Como tú dices, el Pardo era el espacio del tráfico de influencias y bueno, el silencio, por supuesto. Es que el tráfico de influencias no existía como delito en el Código Penal. O sea, el Estado franquista era un Estado de derecho, o sea, un código penal, una ley de enjuiciamiento criminal, un código civil, una serie de leyes, y no existía ese delito. Al revés, se veía como algo positivo. Entonces, el Palacio del Pardo, sobre todo con el gran muñidor que fue Sanchís, se convirtió en un lugar de peregrinación, porque claro, todos querían tener a un Franco en su consejo de administración. ¿Por qué? Porque le abría las puertas de todo, a nivel económico. Les abría la puerta, y es así. De eso ustedes cuentan que durante el franquismo había una situación especial para hacerse rico. Primero, a resultas de la guerra civil, la banca hace un status quo en el cual impide la entrada de bancos extranjeros o de bancos que ellos no controlen. No se pueden crear nuevos bancos, porque sí. Tiene que pasar por el salvoconducto de que el Consejo Nacional Bancario se reúna y tal. Piensen ustedes que había una banca mixta, quiere decir una banca formada por capital público y capital privado. Había una banca pública, solo pública, y luego estaba la banca privada. Todo ese entramado era un entramado donde los mismos nombres estaban en un banco mixto, en una banca privada y en una banca pública, y donde se repartían el pastel en los consejos de administración, pues la gente más próxima a la familia Franco. Quiero decir que era una situación especial de dictadura, sin libertad de expresión, sin sindicatos de clase, con el sindicato vertical, que genial, que eran los grandes empresarios, eran los que dirigían los sindicatos, los trabajadores que estaban allí estaban como podían, ¿no? o eran gente adepta, ¿no? al régimen, al principio. Ahí vino la ruptura luego de comisiones obreras, ¿no? Por ahí, la infiltración, ¿no? en esa estructura. Piensen que no había ninguna posibilidad de denunciar la corrupción. En este país ha habido muchísima corrupción, ha habido escándalos como el de Nueva Esperanza, escándalos del alcohol metílico, y no se ha escrito en un renglón. O lo que se ha escrito ha sido una página del caso y porque han muerto 50 o 100. O sea, era una situación especial para hacerse ricos, los que estuvieran metidos en el entramado del sistema. Si ustedes ven los procuradores en Cortes nombrados directamente por Franco en los, creo que son 8 legislaturas, ven esos nombres, esos apellidos, y muchos apellidos coinciden con otros apellidos que después han sido prohombres de nuestra democracia. Algunos son incluso ellos mismos, en un primer momento, luego han sido los hijos, han sido los cuñados. Quiero decir o sea, la corrupción es un crimen democrático, solo en un Estado donde tú puedes criticar libremente, donde puedes denunciar libremente, donde hay separación de poderes, solo ahí se puede criticar la corrupción. ¿Había casos de corrupción? Bueno, sí, pero la metodología, digo condenados, cuando había una lucha por el poder aparecía Matesa, ¿no? Pero realmente es que 20 años de posguerra son muchos años. Ustedes piensen que este país empezó a tirar para adelante a partir del año 58 con la ley de estabilización económica, con el plan de estabilización económica que hacen los tecnócratas del Opus, con el reconocimiento de los americanos, que es un reconocimiento industrial, y ese plan de estabilización lo que hace es dejar que entren las multinacionales. Y entra la multinacional, Fasa Renault entra y es presidente Nicolás Franco. Entran las multinacionales, el turismo se convierte en una industria, se ve como una industria, hay una emigración bestial, no sé si son más de 6 millones de españoles que se van al extranjero a trabajar como animales muchos, y luego traen las divisas.
Quiero decir, se da el paso de la ciudad, del campo a la ciudad, porque se da la industrialización. Y la industrialización hace que tú te estás muriendo de hambre en el pueblo y te vas a los sitios donde puedes trabajar. Eso se vive en los 60, final de los 50, hasta los 60, 70. Es una década, pues se llamaba el milagro español. ¿Milagro español qué? Milagro español es que pasamos de no tener nada a tener una nevera, a tener un teléfono. Ese fue el milagro español, pero porque el consumo se desarrolló. Y es a partir de los 60 cuando salimos realmente a la posguerra. Hasta ese momento la industria estaba en manos de militares. El ministro de Industria era un general, el Lastra, no me acuerdo el apellido. Quiero decir, que el capitalismo vio eso con claridad. Entonces, claro, cuando hablamos de lo que nos está pasando ahora, si no hablamos de cómo ha surgido el capitalismo español, no hablamos de nada. No sé si me explico. Pero a mí me hace mucha gracia. Yo es que me embalo mucho, pobre David, va a descansar. No, yo escucho. Vamos a ver, para que nos situemos un poco de lo que estamos hablando. Yo estoy harto de que se compare a Franco con Hitler, con Mussolini, con el fascismo, con el nazismo. Es una simplificación tan absurda que dice, no puede ser, por varias cuestiones. Una, la dictadura duró 40 años y se transformó de un Estado filonazi y fascista en un Estado totalitario, una regencia de la monarquía, justo combinado con este crecimiento. Esa es la primera cuestión. El tipo murió no en su cama, en un hospital, pero bueno, es que lo mantuvieron artificialmente. No fue vencido por nadie. El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, era una resistencia de masas, pero no tiene capacidad suficiente para tirar a nadie. No fue vencido, pero es que además había vendido la moto también. Ya era una dictadura donde solo los que se oponían a ella recibían palos, o cárcel o muerte. Tú podías tener en tu casa las ideas que quisieras. Quiero decir que la dictadura generó el capitalismo español. Cuando acaba la guerra civil, la banca no existe. Ha perdido todo el capital, no hay dinero. La industria no existe, está el país destruido. Es la reconstrucción de esa industria y de esa banca y de ese poder económico, que los dueños de las tierras, los grandes terratenientes, fueron también los grandes empresarios, no nos olvidemos. Esto es pura documentación, no estoy vendiendo cosas que no... Debíamos de saberlo todos y tenerlo claro, ¿no? Ese cambio que se da hace que las raíces de la dictadura capitalistas sean tan profundas que no van a mover un dedo, porque mover un dedo es meterse con alguien de su familia. No sé si me explico lo que quiero decir. Y porque la gente se ha engañado, la gente, porque su vida pasó de ser un desastre a ser una vida, una vida. Y las personas mayores lo saben. Y están tan agradecidos a que su vida haya sido así que ahí viene el franquismo, ¿no? Ese sociológico. Es que con Franco no sé, eso es mentira. 20 años de posguerra. El plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, reconstruyó toda Europa bajo democracia y aquí estuvimos atrasados y aislados económica y políticamente del resto del mundo. Solo lo que les he dicho a ustedes, el plan de estabilización económica que montan los tecnócratas y el apoyo de los norteamericanos hace que cambie la situación y la forma de suavizar, ¿no? En cuanto el movimiento nacional pasa de ser el Partido Falange Española tradicionalmente de Rajoy a ser movimiento nacional, va diluyéndose las palabras, ¿no? Aunque la represión contra aquel que se mueve es muy fuerte. Y ese es el origen. Entonces que nos preguntamos, ¿han pasado 40 años y seguimos todavía con esto? Pues claro, ¿cómo no vamos a seguir con esto? Joder, si es que son los hijos, ellos tenían muchos hijos. No sé si me explico, es que todos estos capitostes, esos veces tenían 7 u 8 hijos, que se siguieron lo que Dios daba, ¿no? Y eso ha generado mucho tejido social en el mundo del poder, ¿no? Y es curioso porque Franco, sin embargo, se cultiva la leyenda de que era un hombre sobrio y que no acumulaba. Y sin embargo... Vamos a ver. ¿Cómo es esto? Si a mí no me gusta beber, soy un hombre sobrio. Si no me gustan las mujeres, en el sentido de puticlub, que es el machote, soy un hombre sobrio. Si no tengo mucho que decir, porque soy un militar con ese toque... bueno, yo creo que no.
Él vivía en un palacio, las bodas de sus nietas y de su hija fueron bodas principescas. Cada vez que entraba en una iglesia entraba bajo palio y a él le gustaba, era su excelencia con todos. Bueno, ¿eso qué es? Dice, no se ha forrado. Bueno, eso está demostrado que sí. La familia pasó en el año 38 de tener un sueldo de, creo que eran 30.000 pesetas de entonces al año, a haber desarrollado un patrimonio de propiedades inmobiliarias y de capital financiero y de capital muy grande. ¿Hay alguna cuantificación? ¿Se puede cuantificar no eso, se puede o cuantificar. Es imposible? Ahí ha habido una especie de convenio entre periodistas que hemos dicho alrededor de 600 millones de euros. ¿Pero eso cómo se puede saber? Si todo vamos a ver. O sea, es un entramado demasiado complicado como Bueno, es que es mucho saber, más complejo, son 40 años. Yo hago una estimación en el libro que es muy sencilla, pero es una estimación. Es 40 años. Cada martes y cada jueves el caudillo recibía como jefe de Estado visitas oficiales. Los regalos estaban baremados, porque es así como funciona esto. Por eso la bandeja de plata tenía que ser de tal, la estatua y el rollo tenía que ser de tal, estaba baremado. Haciendo una estimación de 40 años, recibiendo en cada audiencia un regalo de este tipo, a mí me salía 2.000 millones de pesetas de 1975. La fortuna de la familia inmobiliaria y en empresas la cuantifiqué había gente que decía 1.000 millones de pesetas. Yo decía, pues bueno, más o menos, por ahí debe ir la cosa. Pero es que no se puede cuantificar lo que no conoces. Por ejemplo, cuando el Partido Socialista, el ministro de Hacienda, en el 86, hizo una amnistía fiscal, porque esto de las amnistías fiscales es algo que se hace de vez en cuando, afloraron propiedades de los Franco, pues apartamentos de lujo en la Castellana, propiedades inmobiliarias, afloraron. ¿Por qué? Porque estaban detrás de una sociedad anónima, Ursaria Sociedad Anónima, que era la propiedad de la calle de la casa de hermanos Becker, el edificio de hermanos Becker. Pero tenía la tira. Entonces fueron pasando a limpio lo que podía darle dinero y luego vendiendo. No podremos saber lo que han vendido. Sabemos que han vendido todos los dólares, porque eso se convirtió en noticia en ese momento, ¿no? Pero no podemos saberlo. Entonces, bueno, tú pones las sociedades anónimas, tú pones y haces una valoración, pero claro, es absurdo pretender... pero sí que tienen que darse ustedes cuenta de la cantidad de dinero que estamos hablando y la depredación durante 40 años, sobre todo los últimos 20 años, por parte de una casta privilegiada que podía hacer y deshacer, y hay casuística, guardando ciertas formas, pero no tanto. Hay casos hasta de terrenos fantasmas con una escritura falsa y que luego han tenido que ser indemnizados. Hay una casuística increíble porque era el poder total. Hay anécdotas, ya que hablábamos de anécdotas antes, anécdotas para aburrir, en este caso también, que es la España está... Vamos a ver, es que la guerra no solo fue un problema de que pierde la democracia, la república, un sector, sino que significó también un atraso económico. Por ejemplo, el sueldo que se cobraba un obrero durante la época de los años 30 no volvió a ese nivel hasta los años 60, para que vean ustedes lo que estamos hablando. Y eso son cifras, eso pasa que hay que ir a los mamotretos de los bancos pero eso, bueno, pues hay gente como yo, que soy un vicioso, y entonces voy a los mamotretos y empiezo a buscar. Y digo, mira, o sea, intento que la casuística esté totalmente documentada siempre. Quiero decir que el país se encanalló, por decirlo de alguna manera. Durante 20 años de posguerra, la gente hizo lo que pudo con el extraperlo, trapicheando en el mercado negro, vendiendo fuera de control, yendo al campo, al pueblo y trayéndose comida que luego vendía y tal. Y ese era el pequeño extraperlo para sobrevivir. 20 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Del año 39, por ponerlo así, los años de guerra también son finos, hasta el 59. 20 años es mucho tiempo. Pero es que al mismo tiempo que se daba ese pequeño extraperlo, se daba un gran extraperlo. O sea, arriba se forraban.
había gente, la gente sin escrúpulos, siempre hay gente honrada en todos lados, cuidado, no lo hacía todo el mundo, pero los puestos de poder, las influencias, hacía que tú tuvieras una posibilidad increíble de hacerte millonario, que pudieras comprar unas tierras que no valían nada porque sabías que se iba a poner una carretera por ahí 3 años después. Y lo hacían los propios funcionarios. Ha habido casos de ministros que estaban presidiendo la CROS de fertilizantes, les hicieron ministros de Agricultura y al cabo de 3 o 4 años volvieron a la CROS a presidirla. Es un ejemplo. Quiero decir, esa mezcla de lo público y lo privado fue el tinglao. Y a la gente se le engañó. Hubo uno de los ministerios más importantes del Estado franquista, era información. El ministro de Información, Arias Salgado y luego Fraga, eran unos genios de la manipulación. Y está así de simple, es así de simple. O sea que estamos jodidos. El asunto es que, claro, no hablamos solamente de la familia Franco, que es una familia extensa, sino que hablamos de muchas familias, ¿no? Muchas familias del régimen. O sea, estamos hablando de toda una élite. ¿Y hasta qué punto esa élite es hoy también la élite económica de este país? No solo económica, sino también política, empresarial. Los Oriol, ¿no? Por ejemplo. Rato, que ahora ha caído en desgracia, pero que también se ha llevado todo lo que ha podido. Coca entró en crisis, se suicidó, pero su banco ha pasado a sus sobrinos y todo su poder a sus sobrinos. El Banco Pastor, Fenosa, las eléctricas, han estado en manos de Barrié de la Maza, se murió Barrié de la Maza, se murió su mujer, Díaz de Rábago, pues no son los sobrinos los que son los jefes. Los grandes sectores estratégicos están en manos de la misma familia. Ahora hay un tío muy famoso que es Carceller, que es su nieto, su bisnieto, que hace esa cerveza tan extraordinaria de la que soy un auténtico fan, ¿no? Este tío empezó de falangista, vino del pueblo, era falangista de la época de José Antonio, fue ministro de Industria y él ya se hizo multimillonario. Pero es que sus hijos, sus nietos, siguen los apellidos, las Koplovich. Por favor. O sea, han ido cayendo, pero los apellidos, bueno, hay personajes extraordinarios que vienen del falangismo, que ni siquiera vienen de las grandes familias, tipo Martín Villa. Son gente que se ha lavado su sangre como demócratas, se han hecho demócratas, por decreto ley. La izquierda ha aceptado eso y a vivir, y todo el mundo es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el fondo todo el mundo no es lo mismo. Entonces, yo soy demócrata de toda la vida, pero bueno, que el caudillo tenga un mausoleo con una cruz y que nos cueste 1 millón de euros al año, mantener eso en plena democracia, 40 años después de su muerte, 43, bueno, es una tontería, ¿para qué lo vamos a mover? Que siga ahí. ¿Cómo que siga ahí? ¿Qué pasa? ¿Que los símbolos no importan? No solo hemos mantenido a los mismos jueces que estaban en el Tribunal de Orden Público y luego aparecieron en el Tribunal Supremo, con nombres y apellidos, hijas, etcétera, etcétera. Mariscal de Gante, otro gran apellido del aparato franquista judicial, que fue ministra. Aznar, ese no sé si les suena a ustedes. Hombre. Bueno, nieto de Manuel Aznar, el biógrafo militar de Franco, embajador y tal, el padre fundador de la agencia EFE. Bueno, quiero decir, si hay generaciones que vienen, tal. Luego también hay ovejas negras, pero eso no se puede hablar de ello porque no están en el organigrama, ¿no? Pero sí, se ha mantenido. Aquí, cuando la última etapa del franquismo, acuérdense ustedes, se hablaba de las 200 familias, parecía que controlan el país, parecía una metáfora. Pues no es tan metáfora, son 225. O sea, no son una metáfora. Porque ese es el mundo, pero al mismo tiempo nos decían, no te quejes, que te va estupendamente. Tus hijos han estudiado en barracones de estos de Uralita y tú vas a poder, que tus nietos vayan a tal. Que no te quejes. Esa metodología que decía que el trabajo, trabajando mucho vamos a funcionar, triunfar en la vida, ¿no? Esa ideología obrera, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Quizás también es curioso que se critica mucho el tema de las puertas giratorias en la alta política, pero hay un caso sangrante, tú lo has dicho, el caso de Martín Villa, que además, bueno, si no recuerdo mal, Martín Villa es uno de los personajes a los que se había querido encausar en Argentina
Finalmente no se ha conseguido mucho. Pero... Bueno, es que él fue ministro del Interior y, claro, en plena transición, y ahí Billy el Niño y Conesa, el superagente Conesa, famoso, muy famoso, alguno más, Martínez Torres, alguno más, pues estos sean los capos, los jefes de la policía de la información y todo ese tipo de historias. Entonces, claro, los abusos que se cometieron en ese proceso, en ese periodo, pues sí, se le quieren causar, claro, es lógico. Y luego, además, él ha tenido altos cargos en el mundo de la empresa privada, ¿no? Es decir... Bueno, es que esa es otra, claro, es que son los mejores. Es que ustedes, en el fondo, no son los mejores, los más preparados. No lo sabemos apreciar. No saben apreciarlos ustedes, son los más preparados, son la gente elegida para dirigir nuestros destinos. Entonces, bueno, la transición fue un pacto entre la izquierda mayoritaria y los reformistas del franquismo para traer un sistema democrático parecido o al mismo nivel que Europa. Bueno, se aplicó un método de 7 años de asesinatos, por cierto, y de represión para que ese pacto se cumpliera. La izquierda, toda la izquierda, para aceptar, aceptó ese proceso y luego pues se desmovilizó. Y fue muy fácil desmovilizar, era muy fácil. Si lo hemos visto todos, también en Getafe, y eso que yo no soy de Getafe. Lo hemos visto, cómo el dirigente se convierte en burócrata. Lo hemos visto en todos los lados. Cómo el dirigente vecinal que se ha jugado la vida delante de la policía, haciendo tal, se convierte en concejal y se acabó la broma. Hemos visto eso, es lógico que sea así. ¿Por qué? Porque es la forma de desmovilizar a la gente y de plantearlo. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Yo no lo sé, yo no soy un mago. Yo escribo libros con datos. Los pongo bien organizados porque tengo muy mala leche, ¿no? Bien organizado para que se entienda bien, que no haya confusión, y ya está. Entonces, claro, en fin. Tú tienes un libro que se llama La transición sangrienta, has hablado de 7 años de asesinatos. ¿Podrías explicar un poco más sobre esto? Vamos a ver, esa fue mi tesis doctoral, porque yo he estudiado toda mi vida. Y bueno, yo, como había hecho como periodista, pues yo acabé la carrera en el 78, yo estuve en la Universidad Complutense, tuve 5 años de franquismo, del tardofranquismo, ¿no? Y lo viví allí. Yo he visto a algún famoso pistolero entrar con la pistola a la facultad. Le he visto poco porque heroísmo los justos. Y viví luego como periodista lo que fue la transición, o sea, lo que fue hasta los años 80, que ya menos mal que ganó el PSOE y ya parece que se calmaron todos, porque es que si llegamos a seguir así, eso es un desastre. Y durante la transición yo he hecho listado y me han salido 593 muertos y 2.600 y pico heridos, con nombres y apellidos. Yo me he preocupado de ir a las sentencias judiciales, también a los periódicos del momento, de ir a documentación que he ido consiguiendo después cuando estuve en tiempo, que la verdad es que tuve mucha suerte porque pude dedicarme a estas cosas también, aunque escribía cualquier cosa, pero todo este material lo iba guardando. Y yo he hecho un listado. O sea, un listado con nombres y apellidos, poniendo la fecha, la reivindicación del grupo supuesto que lo había hecho, la ciudad, incluso el tipo de arma que utilizaron. Y hice esa lista que ningún historiador se había preocupado de hacer y me salía eso. A lo mejor hay más. Yo lo curré mucho, estuve más de 10 años haciendo esto, ¿no? Pero puede ser que se me haya escapado alguno, pero os aseguro que era espectacular. Entonces, bueno, pues aquí, además, yo hice estadísticas, según el cual se veía que la violencia etarra también, de los grapos, y la violencia extrema derecha, y la represión en la calle, en muertos en manifestación, subía en un momento en que había un proceso, pues se iba a aprobar la Constitución, eran vísperas de las primeras elecciones, el referéndum que organizó Suárez, todo ese tipo de momentos políticos, el 23F, eso es genial. Tú ves la violencia ultra cómo sube y cuando el 23F fracasa desaparece prácticamente. La violencia en la calle, de esos grupos incontrolados. O sea, esto es un estudio de esa historia. ¿Para qué? Pues para que no me digan nadie que, bueno, que
Ha hecho un estudio y porque no ha habido acceso a más documentación, porque estamos en el país con más secretos oficiales de Europa. No hay forma de pillar las amnistías, por ejemplo. Y con más cunetas. Y con más cunetas llenas de cadáveres. Ah, claro. No hay manera. Tienes que usar métodos ajenos. Por ejemplo, conseguir todas las sentencias, desde el 23F a de violencia ultra, de Audiencia Nacional y de alguna audiencia provincial. Yo pasé más de 3 años para conseguir las que me faltaban, porque claro, no podía ser, esta no, tenía que poner todas, ¿no? Y fue sorteando las rendijas como saqué eso. Que 590 y tantos muertos en 7 años no es poco para la gran sociedad en la que vivimos, pues que cada cual lo valore. Solo os digo que al mismo tiempo en Portugal hubo también, con otras características, una revolución democrática, un paso de la dictadura más antigua de Europa a una democracia de sufragio universal, y creo que murieron 3 o 4 o 5 en un rifirrafe con la PIDE, con la policía, en un absurdo, ¿no? En Grecia estaba la dictadura de los coroneles, fue en la misma época también. Se acabó la dictadura de los coroneles, montaron la república, el rey no pudo volver porque había apoyado a los coroneles en toda su represión. Bueno, pues esa fue la historia. Las 3 procesos democráticos son de los años 70, de las dictaduras que tenían en Occidente. No se podían permitir tener dictaduras en Occidente, había que democratizar nuestros restos. Y es lo que pasó aquí. Pero aquí se aplicó un método de no tocar a nadie, lo que llaman el consenso y la simulación. Ellos mismos lo han dicho. Lo que pasa es que hay que leer. Chiqui Venegas lo dijo, Morodo lo dijo en la izquierda, bueno, lo dijo hasta Carrillo. Y los de derechas, no veas, los de derechas ya, Arias Salgado y todos estos, bueno, menos mal, somos gente providencial. Ya se había hecho el proceso democrático en la época de Franco, esto ya lo teníamos nosotros antes. Eso lo he leído yo en entrevistas muy sesudas. O Franco no fue un dictador, que eso ya es Fraga, vamos a ver, yo creo que sí, debemos de reflexionar. Si Fraga es un hombre que ha conseguido navegar desde estar en un gobierno que asesinó, fusiló a gente, bajo su beneplácito, de haberse dedicado a la información del régimen, luego se convirtió en un padre de la Constitución. Acojonante, ¿no? Nadie paga nada aquí. Y luego a los chicos jóvenes, más jóvenes, como se les ha mentido, no se les ha contado nada en las escuelas, los temarios nunca llegaban a la guerra civil, porque no había tiempo, se acababan antes, pues entonces se creen todas las cosas que la manipulación oficial ha estado repitiéndonos hasta el aburrimiento. Y es muy difícil crear una sociedad de gente crítica si no tienes información, Ojito. Si no sabes lo que realmente está pasando, no tienes forma de contrastar las informaciones. Una cosa Estoy más. sembrado hoy, Una cosa más. Bueno, hoy en día ya se sabe, porque se ha hablado mucho de ello, ya no es ningún secreto que el rey Juan Carlos de Borbón pues ha sido el gran comisionista del petróleo, ha recibido muchísimo dinero negro, ha estado ganando una comisión por cada barril de petróleo que entraba en este país durante décadas. Bueno, ha hecho una gran fortuna. ¿Y en qué medida se puede decir que Juan Carlos de Borbón no solo fue el heredero de la jefatura del Estado, sino también el heredero de la corrupción de Franco? Hombre, vamos a ver, esto que acabas de decir, los que hemos trabajado de periodistas, cuando eso se producía, como Manuel Prado y compañía, no pudimos escribir nada. No se podía escribir sobre esto. Eso no es verdad, no ha pasado. Sí, hoy, que en hoy, las Siemens, hoy ya se sabe, claro. que en las Siemens, Sí. que en los Emiratos Árabes, bueno, pero eso no se puede. Que tenía movidas de tipo amorosas con personajes famosos, también se sabía, no se podía escribir. Cuando llegaba la verdad al rollo, la empresa, el director decía, quita, no te metas en líos. Somos así de estupendos, ¿no? O sea, hay que esperar a que uno que tiene mucho poder no esté en el poder para entonces contar lo que debe haberse contado a la gente cuando era útil contarlo.
Es el mundo que tenemos. Ha sido un país jodido, porque también... Bueno, pero es que, vamos a ver, que había comisiones, eso se sabía. Es que y había documentos, sí, además. Ha sido una cosa generalizada, porque también en Cataluña, bueno, yo soy de Barcelona, la corrupción de Pujol, de Convergencia, es algo que se sabía, era de dominio público, pero no salía ni una línea en ningún sitio. Hasta que interesó. Hasta que interesó, efectivamente. Y como interesaba, pues bueno. Sí, bueno, por lo menos ahí vemos la justicia en tiempo real, pero estamos hablando del PP de Valencia, qué sé yo. Sí. En fin. Bueno, es que las herencias de una dictadura a veces son sutiles. Quiero decir, primero son herencias del coco, de nuestras cabecitas. Punto número 1. De nuestras convicciones desde pequeños. Cuando has visto la miseria en tu casa y has visto que se progresa, has dicho, gracias, Franco. El otro día estaba en Mercadona y una de las que curra, que se ha hecho amiga mía, me dice, yo estoy muy agradecida con Franco porque a mi padre le dio una licencia de taxi. Joder. Y dices, ¿es tonta? No. Yo dije, bueno, qué suerte tuviste. O sea, todo lo daba Franco, hasta lo que no tenía nada que ver Franco. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Y ese es el problema de las dictaduras, esa imagen de abuelo ideal, siempre posando ahí con los nietos, toda esa mentira. Ahora estamos llenos de abuelos ideales, ¿no? Tenemos a Trump, tenemos a Putin, un abuelo ciclado, pero un abuelo ideal. Nos gusta que sean más estéticos, pero eso ya no se sale del tema. Sí. Erdogan... Porque cuando estaba el otro que nos gustaba tanto, estaba haciendo las mismas cosas. Claro. El imperio es un problema estético, ¿no? Pero nos gustaba más, era un tipo más cercano, no era un energúmeno como este, pero claro, es un problema ya al final, lo que nos gusta es la estética, ¿no? Es que mole, ¿no? Sí, también. ¿No? Sí. ¿Cómo está ahora mismo el tema de la familia Franco? Es decir, porque ahora hay un montón de descendientes que han acumulado capital, que todavía son propietarios de empresas, de propiedades, de... Bueno, ellos en Móstoles se han hecho multimillonarios. En Móstoles tenían una finca, Valdefuente Sociedad Anónima, que era una suma de finquitas regaladas por este que tenía nombre de agencia de turismo. Ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, uno de estos de Marsans, uno de estos, no me acuerdo bien. Y con Sánchez Sancho, y encuentran agua. Lo hace para cazar, encuentran agua. Entonces Franco se dedica a cultivar y a cuidar ganado en sus ratos libres en esa sociedad anónima. Pero una parte de esa finca da con Móstoles. Y era ya desde hace 20 años todos decíamos, en cuanto Móstoles crezca para acá, se van a forrar. Pues es lo que ha pasado. Se hizo Xanadu, Móstoles fue creciendo y al final, bueno, creo que el capital social de la empresa, que están construyendo pisos, que son de ellos, creo que son 10 millones de euros, una cosa, de capital social, que eso lo multiplican y es lo que vale el terreno, lo que se valoró que valía el terreno a nivel de escritura, porque esa es otra. Tenemos muchas herencias. Una de las herencias es que lo que está escrito no es lo que vale. O se paga con dinero negro una parte, o sea, que no consta en el contrato, porque bajamos impuestos así, pagamos menos. Son raíces profundas y ya está. Nos quedan pocos minutos ya y supongo que alguien tendrá alguna pregunta, algún comentario que hacer. No veo a nadie de Fuerza Nueva porque hace poco reventaron un pase de la película de Amenábar, fíjate tú, vinieron en Valencia, ¿no? Hoy no ha venido nadie, yo estoy muy decepcionado. Pero eso es otra. Vamos a ver. En España había una singularidad que no había en el resto de Europa. Es que la extrema derecha era incapaz de ganar votos. ¿Por qué? Porque la dictadura estaba muy cerca, había habido esa limpieza de sangre, entre comillas, y porque lo malo, lo inaguantable de la dictadura estaba muy reciente. Bueno, ha habido que esperar una generación y ha venido la extrema derecha, como está en Francia, que es el tercer partido de Francia. Angela Merkel ha gobernado con apoyo de la extrema derecha alemana. Bueno, tenía que pasar eso. Entonces ya nos hemos normalizado, ya tenemos nuestra extrema derecha. Entonces decimos, uy, qué cosa más alucinante, están aquí, no se habían ido, es que no se habían ido, pero les faltaba la expresión política, que es lo que hay ahora. ¿Hay más? No, han dado un golpe
de timón increíble porque ha habido gente que les ha votado. Y entonces utilizan el franquismo como elemento de captación, pero ni siquiera son franquistas. Pero ese cambio en la extrema derecha, esa aparición en el mundo democrático y ese trato que se le da frívolo, riéndose de ellos o haciéndose aparecer como tíos guays, tipo El Hormiguero, que da vergüenza. Un blanqueamiento del fascismo, se ha dicho, bueno, sí. Sí, sí. Y ojito, que Josas Veredes, amigo Sancho. Yo que soy valenciano, ¿cómo me conozco el Quijote? Bueno, vamos a ver que había alguna pregunta por allá. Pues sí, a propósito de Valencia, pues hay algún caso que es el de Rita Barberá. No oigo, más alto, más alto. No oigo nada, Digo que a propósito de Valencia, pues hay un caso que es el de Rita Barberá, que se une a otros muchos, a Blesa, Sánchez Arranz, Martínez Núñez, José Antonio Pereira, un periodista, Isidoro Cuberos, y otros muchos que han muerto en extrañas circunstancias recientemente. Quería saber si... En fin, ¿cuál es tu intuición de periodista sobre estas muertes? Tal vez una guerra interna, casi todos de la derecha y muy ligados a la trama Gürtel. ¿Hay una guerra dentro de las familias post-franquistas? Perdón por la forma de preguntar un poco tan poética, ¿verdad? Bueno, el poder, eso, hay una guerra entre las familias, las no familias. Vamos a ver, es que, bueno, esta es otra herencia del franquismo. Si después de la corrupción generalizada, que además, cuidadín, que no es la corrupción de los 50 que aparecen ahí, sino es toda la gente a la que han comprado, a la que le han dado el puesto, el funcionariado, al que le han dejado que recalifiquen terrenos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es otra herencia. Una herencia del franquismo es que gente cuando estaba Álvarez del Manzano y estaba viviendo en Madrid, pensara, bueno, se ha ido al extranjero con su mujer, no sé qué, pero como nos deja algo siempre, algo nos deja. Es el pensamiento conservador, franquista, tradicional. Entonces, usted hágase la siguiente pregunta. ¿Van a subir en las elecciones próximas el número de votos? Todas las encuestas vaticinan que un partido que ha sido condenado por corrupción, que se ha desarbolado con la corrupción, con el meter la mano en la caja a todos los niveles, va a subir de votos. Y otra cosa, ¡ay, qué malos son! Eso es mentira. Ellos son el banderín de enganche, son de lo que hay abajo. Es una red clientelar de corrupción que han organizado durante 20 años en la Comunidad Valenciana, tan profunda que yo, gente que he visto que se ha beneficiado de eso, silba, se pone, se va ahí, esto, como si no fuera, escriben perfecto, ¿no? Como si no fuera con ellos. Pero aquí somos un poco hipócritas también, los seres humanos en general y los españoles en particular. Un poco hipócritas. Por favor, aquí se juega, ¿no? Por favor. Y mientras tanto el sobre, ¿no? Soy muy pesimista, más que pesimista que mis compañeros que estaban antes aquí. Soy más pesimista. Porque un pesimista, y saben usted lo que dice el refrán, ¿no? Es un optimista con información. Y hostia, más sobreinformación, desgraciadamente, vaya trabajo el que elegí, ¿no? Ahora, por lo menos he intentado dejarlo por escrito y que sea indiscutible, que no sean opiniones, lo que sean datos, sean hechos, porque a fin de cuentas, al final del todo, son los hechos los que mandan, ¿no? No la ilusión, esto es de Trotsky, no las ilusiones que tenemos de los hechos, ¿no? Son los hechos, y los hechos al final son testarudos, que no lo veremos nadie, porque dentro de 50 años un historiador aguerrido o dos demostrarán la basura en la que hemos vivido en los últimos, el siglo XX, pero ya no nos va a pillar, porque nuestra vida ya no va a tener nada que ver con eso. Y así es como están las cosas. Entonces, me parece que me enrollo, pero es que me gusta decir la verdad y como mando una plataforma... Para eso te hemos traído aquí, oye, para eso te hemos invitado, claro que sí. Soy muy pesimista. Sí, muy hay pesimista. un par más ahí, dos últimas preguntas. Sí. Mariano, que gusto en verte lo primero. No se oye, no se oye. Sí, Mariano, que gusto en verte lo primero. Y lo segundo, preguntarte, cuando yo estaba en el colegio, allá en el año 66 o 64, a mí me comentaron, uno de buena familia en concreto, que no sé si en la casa de hermanos Becker o en una propiedad habían arrancado una hoja del registro de la propiedad de los Franco. ¿Tú tienes alguna, te ha sonado eso por algún lado o no?
No lo sé. Yo consulté en su momento los registros de la propiedad en esa época, que no es como ahora que te sacan la pasta, sino que tú te ibas allí una mañana y pedías la empresa, como eran empresas, te lo ponías y copiabas. Pero se hacía de todo, ¿eh? Era todo posible. Y luego el silencio. Luego el silencio se tapa todo. El tiempo, que es genial, ¿no? En ese sentido, porque el tiempo lo tamiza todo. Parece que eso no ha ocurrido, ¿no? El caso de Pilar Franco y el terreno este de Ángel Casero, un calle donde está el Mundo ahora, un terreno que había detrás, inexistente, que era de varios bancos, hicieron una escritura falsa del terreno en las afueras de Madrid en ese momento, lo vendieron, no sé qué, al final se llevó 20 millones de pesetas, una cosa así, y lo indemnizó el propio ministro, que luego fue presidente de la Fundación Francisco Franco, que ya ha fallecido. O sea, es la familia, para ellos no era robar, no era delito, se lo merecían. O sea, Ramón de Rato, padre de Rodrigo Rato, voy a contar esta anécdota para que ustedes vean cómo funcionaba el mundo, ¿no? Rodrigo Rato hace un negocio con Nicolás Franco. Rodrigo Rato tenía en ese momento el Banco Siero y además era uno de los fundadores de Radio Nacional. Era un falangista nazi. Además tenía escritos a favor de Hitler y tal, porque hay gente que ha escrito con total tranquilidad. Y este hombre tenía un negocio con Nicolás Franco y Nicolás Franco le debía 4 millones de pesetas. Y entonces a este hombre se le ocurrió pedirle a Nicolás Franco los 4 millones de pesetas. Como consecuencia de eso, apareció una comisión del Ministerio de Hacienda y demostraron, que se hubiera demostrado con cualquier empresario de la época, que tenía el dinero negro, que no estaba, que debía dinero a Hacienda, que tenía unos chanchullos de aquí te espero. Y lo metieron en la cárcel. Entonces, escribió una vez en la cárcel, escribió una carta, esto no es leyenda, a Nicolás Franco y le dijo: siento mucho, tal, no te preocupes, Nicolás, cuando no me lo des, si no puedes, cuando puedas, tal, pam, pim, pam, pam, firmado. Salió a los 3 o 4 días. Misteriosamente dejó de estar en la cárcel. Cuando Nicolás Franco recibe la petición de que le pague los 4 millones, una cosa así, su frase pública ante los que estaban es decir: al hermano del caudillo no se le molesta por 4 millones de pesetas. Pues eso, si esto nos lo dice todo ya. Y mientras tanto nosotros ahí, en fin, luchando ahí en el barrio para conseguir una escuela, nos aprendíamos el cara al sol, que es un patrimonio que tiene mi generación, que podemos ser de izquierdas, podemos ser cualquier cosa, pero el cara al sol no lo sabemos entero. Ahí a fuego, que era pequeño. En fin, ese tipo de cosas que cuentas era el modus operandi. Porque a ver quién se atrevía a meterse con una hermana, con el hermano, o con el yerno, o con la hija del caudillo, ¿no? Ni Dios. Tenemos una última pregunta por allá. Una pregunta. Era sobre el 23F. No se oye, ¿eh? Sobre el 23F. Lo de Suárez, yo tengo entendido, que no sé si es cierto o no, era realzar la figura del rey. Que el 23F consistió en realzar la figura del rey, ¿no? Bueno, es que el rey... ¿Qué tuvo, que tuvo que ver el 23F con el Suárez? 23F. El 23F. Bueno, vamos a ver. Que hayan matado a mi padre y yo haya conseguido la fortuna no quiere decir que yo haya matado a mi padre para conseguir la fortuna. O sea, quiero decir, eso, desgraciadamente, no se va a saber jamás. Podremos tener sospechas. Pero usted piense que el golpe lo da, por ejemplo, el CSIR, que el servicio secreto militar español estaba en el golpe. No solo el general que metió en la cárcel, sino también estaban otros que se libraron, porque se hizo la política de los que hemos pillado nada más. El 23F se hizo pues porque un sector del franquismo, 2 sectores, uno muy ultra y otro más moderado que quería reconducir el asunto, se pusieron de acuerdo para dar un golpe militar, con ayuda de políticos, algunos, o con la aquiescencia de algunos políticos, no precisamente de derechas también. Entonces, claro, mire, la propaganda, todos los periódicos, todos los medios de comunicación en esa época
tenían claro que tienen que estar del lado de la democracia y del equilibrio, el control de la sociedad, que no se desmadrara. Y publicaban lo que consideraban que debían de publicar, siguiendo consignas, sí, pero consignas de casta, ¿no? Por ejemplo, una anécdota. El mismo año del 23F, el 20 de noviembre, esta la cuento siempre porque a mí me impacta. Los franquistas reúnen la Plaza de Oriente, la llenan, la Plaza de Oriente y aledaños. El diario Alcázar publica una portada que es, así está, y fotos interiores, a lo bestia, a lo bestia. Se juntó más franquistas posiblemente que en los últimos manifestaciones de Franco en la Plaza de Oriente. No salió ni un renglón en ningún medio, ni uno. Contra la exhumación del Valle de los Caídos ha habido 1000 militares que han firmado un manifiesto. Se llegó a publicar una lista de los primeros 350 en el, no sé si fue El Confidencial, un periódico. No se ha sabido mucho tampoco. ¿Eh? No se ha sabido mucho. No se ha sabido más. Y la lista está, ¿eh? Y con algunos nombres muy famosos. Bueno. Bueno, misterios. Quiero decir, hay que contrastar la información. Yo siempre he dicho que cuando estamos en el mundo que estamos no hay que fiarse de nada, hay que contrastar, pero no hay que creerse lo que nos conviene, lo que creemos que nos conviene, porque a lo mejor nos encontramos con una sorpresa. ¿Quién iba a decirlo? Como los alemanes, ¿no? 6 millones de judíos en los campos de concentración y de exterminio. Entonces, ay, no lo sabíamos. ¿Cómo no lo sabíamos? Claro. Había algunos imbéciles que no lo sabían, pero el resto, no sabían lo que hacían con ellos. ¿Que no sabían lo que hacían con ellos? Por favor. Pero así es la vida, ¿no? Bueno, Mariano, lo lamento mucho que he visto algunas manos levantadas, pero no tenemos más tiempo. La verdad es que el tema está interesantísimo. Te volveremos a invitar para seguir hablando de esto. Pero la transición, La transición, por ejemplo. Sí. Simplemente Sitio, agradecerte muchísimo que hayas venido y agradecerte muchísimo tu trabajo, no solo el de ahora, sino el de décadas, un trabajo de investigación profundo, riguroso, como el que has estado desarrollando y que este país ojalá tenga memoria y que de alguna manera te lo sepa reconocer porque te lo mereces. Bueno, vamos a ver, lo que pasa que, en fin, ya no es fácil. Soy muy escéptico. Bueno, de todas maneras, un aplauso para ti. Muchas gracias. Como mínimo. A vosotros por aguantar este rollo. Vosotros.